Jóvenes, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Edwin Chicha Quispe. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de geometría. El tema a tratar es ángulo geométrico, ya para aquellos alumnitos que se están preparando para las universidades, ¿sí? Listo, en esta ocasión he considerado algunos 9-10 ejercicios relativamente sencillos como para poder hacer recordar al alumno el temita, ya, y no te vayas a olvidar. Listo, ya empezamos, ya. Problemita número 1. Dice en el gráfico OM y ON son las bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Calcule X. Y ahí está la figurita, ya. Cuando es con figura no hay mucho problema, ¿no? Los alumnos ya están acostumbrados. Ahí tenemos la alternativa. El problemita es cuando es texto, ¿no? Nos cuesta un poquito interpretar y graficar. Bueno, ahí está la primera figurita, la primera preguntita, bastante sencilla como para darle, para poder estudiar. Ya, listo, empezamos. Preguntita número 1. Ahí está, ¿no? Entonces, por la condición del problema, ahí tengo el problemita, me dice que OM, ¿qué cosa viene a ser OM? OM es una bisectriz. ¿De quién? Del ángulo AOB, del ángulo AOB. Y ya sabemos qué cosa es una bisectriz, es un rayo. OM es una bisectriz del ángulo AOB, ya sabemos que es un rayo que va a dividir al ángulo en dos ángulos congruentes, por lo tanto el ángulo AOM y MOB van a ser iguales, ¿no? Ahí está, entonces resulta alfa y alfa, ¿no? También me está diciendo que ON es bisectriz del ángulo COD, lo mismo, ¿no? El ángulo CON con NR también van a ser iguales. Y le voy a poner beta y beta. ¿Está bien? Listo, ya está. La recomendación de siempre, jóvenes, es que los ángulos, es bueno conocer cada angulito, ¿no? Es más fácil el trabajo ahí. Entonces, de la figura tú puedes darte cuenta de lo siguiente. Mira, que el ángulo BOC vale ya 100. BOC vale 100, pero recuerda que la suma de todos estos ángulos deben darme 180. Entonces resulta que 2 alfa más 2 beta debe ser pues 80, ¿no? Porque ya este ángulo vale 100. Mitad y mitad, resulta que alfa más beta vale 40. En la figurita nosotros podemos darnos cuenta que X, ¿a qué es igual X? A alfa más 100 más beta. Ordenando yo lo puedo escribir así, ¿no? Por lo tanto, ya tienes el valor de alfa más beta, X valdría 140, ¿no? Sencillo, ¿sí o no? Te dije que iba a ser sencillo. La preguntita número 1 siempre es sencillo, ¿no? Preguntita número 2. A ver, vamos a ver, ¿ya? Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que AOB menos 3 veces AOB es igual a 80 grados. Medida del ángulo COD igual a 3 veces la medida del ángulo AOC y calcule la medida del ángulo BOC. Ahí tenemos las alternativas, ¿ya? Solución. Siempre te dije, ponle pausa para que puedas resolver antes de que lo veas el video. Entonces, graficando nuevamente según la condición del problema, tenemos el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Más abajo me está diciendo calcule la medida del ángulo BOC y no te olvides ponerle X, ¿ya? Entonces yo necesariamente, más que necesario, siempre es bueno conocer los angulitos, ¿ya? Entonces yo le voy a poner al ángulo AB alfa, ¿ya? Alfa. Y más acá me está dando por condición que el ángulo COD, la medida del ángulo COD es 3 veces lo que vale AOC. COD vale 3 veces lo que vale AOC. Pero AOC ya conoce según la figura. ¿Cuánto sería? La suma de estos dos ángulos. X más alfa. El triple sería 3X más 3 alfa, ¿no? El problemita ya está resuelto. ¿Dónde está el asuntito entonces? Graficar, entender acá el enunciado y poder interpretarlo en una gráfica. Y se hace más fácil el problema. Creo que ya está resuelto, ¿no? La condición del problema me dice que, por ejemplo acá, medida del ángulo BOD menos 3 veces la medida del ángulo AOB es 80 grados. Esta condición, o según esta condicioncita, yo lo voy a extraer de la figura ya. Para eso es la figurita.
¿Cuánto vale la medida del ángulo BOD? BOD sería la suma de estos dos ángulos, o sea, sería x más 3x más 3 alfa, menos 3 veces lo que vale AOB. AOB vale alfa, el triple sería 3 alfa igual a 80. 3 alfa con 3 alfa se va, me quedaría 4x igual a 80 y ese es sencillo. ¿Cuánto vale x? 20 grados, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, ¿ven? Preguntita número 3. Se tienen los ángulos consecutivos AOC y COB tal que A medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo AOC 70. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices a través de los ángulos AOC y AOB. ¿Ya? Listo. Ahí está. Veamos. Ahí está la alzada. A ver, te doy par de minutitos para que lo resuelvas mientras tanto música. Pasó el minuto rápidamente. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? A ver, vamos a ver. Solución tendría lo siguiente, nuevamente, graficando según la condición del problema. Ahí tenemos el ángulo AOC, el ángulo COB, ¿no? ¿Qué más me dice? Ahí está. Acá me dice, calcula la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC. Ya sabemos que es una bisectriz, no te olvides. Es un rayo que va a dividir un ángulo en dos ángulos congruentes, ¿no? O sea, sus medidas angulares. Entonces, bisectriz, bisectriz. ¿Qué más me dice? OQ, también creo, ¿no? Para mí OQ va a ser la bisectriz de ¿quién? De AOB, ¿ya? AOB, listo. Entonces resulta que POQ, la medida del ángulo POQ con la medida del ángulo QB van a ser congruentes, ¿sí o no? Lo voy dejando por ahora ahí. ¿Qué me dicen? Calcule la medida del ángulo acá, X, ¿ya? Listo. Observa, pero a ver acá, OQ no es de B, es OQ viene a ser la bisectriz del ángulo AOB, ya, de AOB, perdón. Entonces resulta que medida del ángulo AOQ con la medida del ángulo QOB, ¿qué van a ser? Iguales, ¿sí o no? Claro, o sea, congruentes. Pero ¿cuánto es según la figura el angulito AOQ? ¿Cuánto vale? Mira, acá puedes darte cuenta, es alfa más ¿quién? Más X. Ah, significa entonces que el ángulo, la medida de QOB también va a ser X más alfa, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Por condición del problema, ¿es necesario saber este angulito? Me parece que ya no es necesario, ¿no? Ya ves. Por condición del problema, entonces dice, la medida del ángulo B menos la medida del ángulo es 70. También le pueden poner todo este dato acá en la figura, también es esa, ¿no? Recuerda que no hay una sola forma, yo lo he considerado acá una manera geométrica y algebraica de resolver. Entonces, ¿cuánto vale AOB en la figurita? AOB sería todo, ¿no es cierto? Sería 2x, x más x, 2x más ¿quién? Alfa más alfa sería 2 alfa. Menos la medida del ángulo AOC. ¿Cuánto vale AOC en la figura? Es 2 alfa, ¿no? Perdón. ¿Está bien? A ver, acá tenemos AOB menos la medida del ángulo AOC. Sí, está bien, ¿no? Menos la medida del ángulo sería 2 alfa. ¿Está bien? Listo, un lápiz, ¿no? 2 alfa con 2 alfa se da y me quedaría 2x igual a 70, por lo tanto x vale 35, ¿no? Sencillo, ¿ven? ¿No es cierto? Entonces no te olvides, hijo, es interpretar, leer muy bien el enunciado y plasmarlo mediante una figurita. Preguntita número 4, a ver qué tenemos. En el gráfico, ahí está, tengo una proporcionalidad. Dice O es bisectriz del ángulo AOC, calcula la medida del ángulo BOE. Ahí está la figura. Listo, las alternativas tenemos por ahí. A ver, solución, mira acá.
Mira lo que tenemos por acá, interesante la preguntita. Entonces yo puedo decir, por la condición del problema, ahí está la figurita. A ver, observa, esto en el curso de aritmética se le conoce como razones y proporciones, ¿no? Más que nada esta es una razones, ¿no? Razones geométricas, ¿no? Esto es razón geométrica. Y esto nosotros ya hemos aprendido en el curso de aritmética, significa que igualamos a una constante siempre. En este caso, como estamos en geometría, voy a igualar a un ángulo. Entonces de ahí voy a obtener lo siguiente, que A o B, la medida del ángulo A o B será igual a 3 por una constante. Ese constante es un ángulo alfa, entonces ya sería 3 alfa. B o C, 7, pero ¿qué 7? 7 alfa, ¿no? La constante que estamos considerando es alfa. Y la medida del ángulo C o D 2 sería 2 alfa. ¿Ve? Listo. OE, te está diciendo que OE es bisectriz de quién? Del ángulo AOC. AOC. A ver, entonces la pregunta es lo siguiente, ¿no? Calcule BOE, acá está, X, BOE sería X. Observa, mira, OE, mira, recuerda, OE bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que la medida del ángulo AOE con EOC, que van a ser iguales. ¿Cuánto vale este angulito de acá? 3 alfa más X, ¿no? Entonces, este angulito de acá también sería, pues, 3x o x más 3 alfa, ¿no? Porque es 3 alfa más x. 3 alfa más x. Listo. Recuerda que esto de acá por propiedades nosotros ya conocemos. La suma de todo esto me debe dar 180, ¿no? Entonces decimos de la figura 3 alfa más 7 alfa más 2 alfa vale 180. Resolviendo esta pequeña ecuación, alfa vale 15. ¿Qué más tenemos de la figura? De la figura también podemos observar que 7 alfa es igual a ¿quién? A x más 3 alfa. Acá está. X más 3 alfa. Resolviendo voy a llegar a la siguiente condición. 2x sería 7 menos 3 sería 4 alfa, mitad y mitad. Resulta que x es 2 veces lo que vale alfa. Pero alfa ya conoces, entonces por lo tanto x vale 30 grados, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Preguntita número 5, veamos para ti, a ver, preguntita número 5. Problema número 5, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. La medida del ángulo A o B es igual a la medida del ángulo C o D, eso es igual a B. Medida del ángulo A o D vale A. Calcule la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o C y B o D. Ahí tienes las alternativas. A ver, más o menos queda el ejercicio. Resuélvelo un minutito. Listo, ya lo tienes. A ver, vamos a ver. Ponle pausa siempre, hijo. Ponle pausa siempre. Según la condición del problema, el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o D, ¿no? ¿Qué más? A o B con C o D son iguales. Sus medidas angulares, lo voy a poner, es B y B. ¿También? Listo. A o D vale A. A o D vale A. Por ahora lo voy a dejar, si también lo desean lo pueden ubicar el ángulo, ¿no? ¿Qué más me dice? Calcule la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o C. Voy a trazar la OP, va a ser bisectriz de quién? Del ángulo A o C, ¿ya? Entonces, si para mí este angulito vale alfa, resulta que la medida del ángulo A o C con P o C van a ser congruentes, ¿no? ¿Cuánto vale entonces este angulito? B más alfa. Por esa razón es que este angulito también vale B más alfa, ¿ya? Por esas razones. ¿Qué más me dice? A ver. Ya, calcule la medida del ángulo que forman las bisectrices del ángulo A o C. Esta viene a ser OP. Y la otra sería OQ. ¿Bisectriz de quién? De B o D.
Y la pregunta es cuánto vale este ángulo de acá, ¿no? X, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿qué más podemos hacer? Observa la figura. Ya, observa la figura. Recuerda lo siguiente, ¿no? Acá al inicio. Que OQ, ¿qué cosa será OQ? Es bisectriz de quién? De BOD. BOD. Significa que medida del ángulo BOQ va a ser congruente con QD. ¿Y cuánto vale la medida del ángulo BOQ? Observa la figurita. A ver, profesor, sería X más alfa. Ah, entonces QOD también es X más alfa. Ahora, seguimos observando la figura, mira. ¿Cuánto vale este angulito COD? Es B, ¿sí o no? Y el angulito QOD es X más alfa. ¿Cuánto valdría la medida del ángulo COQ? A ver, ¿cuánto valdría? Si resolvemos, si lo tenemos eso, ya está resuelto el problema, ¿no? COQ, a ver, profesor, si este ángulo es B y este es X más alfa, profe, esta es la diferencia, sería este angulito menos el de acá, exacto, ¿no? Si este angulito vale B menos X. Listo, como te digo siempre, ya tienes cada angulito, entonces decimos de la figura, X lo que me interesa, ¿a qué es igual al X? A la suma de estos dos ángulos, beta más alfa, más b menos x menos alfa. Alfa con alfa se va, resulta que 2x igual a 2 beta, por lo tanto x vale b, ¿no? Ah, este problemita está más o menos, ¿no? ¿Te das cuenta? No hemos usado esta condición, pudiste haber también usado, es otra forma de resolver. Listo, preguntita número 6, veamos. Ya a ver, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que la medida del ángulo A o C con medida del ángulo B es 90, calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Ahí están las alternativas. Ya un ejercicio sencillo también, a ver, ya que el anterior estaba más o menos, la cuestión es no asustarte, es que tú le des gusto al área de matemática y te vaya gustando poco a poco los ejercicios, ¿ya? Y a la vez te vas preparando. Listo, otra vez, el ángulo OB, el ángulo BOC y el ángulo COD, ¿no? Llamados ángulos consecutivos. Tal que AOC, la medida es 3, no, es igual a BOD y esto es igual a 90. A ver, ponemos los datos. AOC es un ángulo recto. BOD también es un ángulo recto, 90 y 90. ¿Qué más tenemos? Allá, OP es bisectriz del ángulo AOB. Acá está, AOB. OP, bisectriz del ángulo AOB. Esto ya sabes. Sí, ya sabes. También OQ, bisectriz de quién? De COD, ¿no? Profesor, ¿y por qué le has puesto alfa y alfa? Yo puedo ponerlo beta y beta. Sí, puedes ponerlo. Te voy a explicar ahorita por qué he puesto alfa y alfa, ¿ya? ¿Por qué son iguales? Y la pregunta es el ángulo formado por las bisectrices y lo he puesto X, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver por qué es que este ángulo tan vale alfa y alfa. Mira, el ángulo ABC es 90, ¿no? Es un ángulo recto. Este ángulo vale 2 alfa. Si este ángulo vale 90 y este es 2 alfa, ¿cuánto valdría el ángulo BOC? A ver, profesor, la diferencia, exacto, ¿no? Se saldría 90 menos 2 alfa. Y recuerda que este ángulo BOD también es 90, ¿sí o no? 90, y si este ángulo es 90 menos 2 alfa, para que sea 90, ¿cuánto debe ser el de acá? Sería 2 alfa, ¿sí o no? Pero como te dice que este es bisectriz, sería alfa y alfa, ¿eh? Por esa razón, listo, creo que ya está el problema, ¿no? De la figura, X vale, de la figura, alfa más 90 menos 2 alfa más alfa. Por lo tanto, 90. Alfa con alfa se suma 2 alfa menos 2 alfa, 0. Ahí está la preguntita, ¿no? Sencillo, ¿sí o no? Preguntita número 7. Claro, cuando lo resolvemos ya es sencillo. De la siguiente figura, calcula el valor de X. ¿Dónde está la figurita? Ahí está la figurita. ¿Te animas? Rapidito nada más, ¿no? Pero para eso primero las alternativas.
ya lo terminaste. Veamos, de la figura, ahí está la figura. Vamos a completar las medidas de los ángulos y completamos. Mira, es una forma, puede ser de otra forma, mira. 3x, 4x, este vale 90. ¿Puedes hallar el ángulo A o B o no? Sí, ¿no? Mi 7 es 4 y este es 90. El de acá sería la diferencia, 4x menos 90. Ahora, mira, recuerda al inicio lo siguiente. Acá en la figura, mira, recuerda que la suma es 180. Este ángulo vale 4x. ¿Y cuánto sería este ángulo de acá? A ver, mira, 4x. El de acá, ¿cuánto sería? En función a 4x. A ver, profesor, 180 menos 4x, ¿sí o no? Pero recuerda que este es bisectriz. Entonces, de ahí sale esto de acá, ¿no? 90 menos 2x, 90 menos 2x. Creo que ya está resuelto el problema otra vez. De ahí la figura, observa la figurita, 3x es igual a 90. Este ángulo de acá, 90. ¿Más quién? Más 90 menos 2x. Ojo, no es 4x, resulta 4x es todo acá. Es A o C, es 4x, ¿ya? Por lo tanto, resolviendo sería 5x igual a 180. Y ya está el problemita, ¿no? 36. Preguntita número 8. A ver, desde un punto en un mismo plano se trazan los rayos o A o B o C, de modo que se forman los ángulos A o B, B o C y C o D y D o A consecutivos, tal que la medida del ángulo A o C es 3 veces la medida del ángulo A o B, 2 veces la medida del ángulo B o C es igual a C o D, y de medida del ángulo D o A es 2 veces lo que vale C o D. Calcule la medida del ángulo A o B. Ahí tienes las alternativas, ¿ya? A ver, ¿cómo lo resolverías? A ver, lo graficamos entonces. Vamos a ver qué tipo de figura tenemos, ¿ya? Graficando según el enunciado. Ahí está, ¿no? El rayo OA, bueno, se comió el rayo, no hay el O. OA, acá falta el O, disculpen ahí. OB, el rayo OC, el rayo OD, acá debe estar el punto O, ¿ya? Mira, hoy fíjate que ahora ya no es solamente lo de siempre, ¿no? Hasta por acá más o menos el ángulo menor a 180, ahora es mayor a 180 ya, ¿no? Entonces alrededor de un punto está girando, ¿te das cuenta? Y profesor, ¿cómo aseguramos que es? Yo puedo coger acá, por esta razón, mira. Acá vuelve, DOA, DOA. Si tú lo ubicas por acá el D, ojo, por definición, hijo, no te olvides nunca, el ángulo D está comprendido entre 0 y 180. Si tú lo pones acá, ODE, mira este ángulo de acá, mayor a 180. Hay que tener cuidado, ¿no? Por definición del ángulo, ¿ya? Del ángulo geométrico está entre 0 y 180, ¿no? 0 grados y 180 grados, ya no te olvides de eso. Me dice que el ángulo A o C es 3 veces lo que vale A o B. El ángulo A o C es 3 veces lo que vale A o B. Entonces lo pongo primero a A o B, ¿no? Si A o B vale X, ¿cuánto valdría A o C? Es el triple, sería 3X, ¿sí o no? Pero como este ángulo ya vale X, entonces el de acá vale 12X. Claro. COD vale 2 veces lo que vale B o C. COD vale 2 veces lo que vale B o C. Pero B o C ya conocemos, es 2X. Entonces COD será pues 4X, ¿no? ¿Qué más? DOA es 2 veces lo que vale COD. COD también conocemos, 4X, entonces el doble sería 8. Listo. Y ya está resuelto el problema, ¿no? Como puedes observar, hijo, el asunto está graficado, ¿no? Tú graficas, ya prácticamente está resuelto. De la figurita, recuerda que cuando gira alrededor de un punto, la suma de los ángulos es 360 grados, ¿no? Resolviendo esa pequeña ecuación, X vale 24 grados. La alternativa sería la A. Listo, hijo, y la última, con esto nos vamos. Preguntita número 9. Los rayos OA, B, O, C, O, D y O, S se encuentran ubicados en un mismo plano, de modo que la bisectriz OX del ángulo A o B es perpendicular a la bisectriz OD del ángulo B o E.
Si la medida del ángulo XO es 160, calcule la medida del ángulo BOT. Ahí están las alternativas. A ver, ponle pausa y resuélvelo, ¿ya? Solución. Tendríamos lo siguiente. Ahí está el ángulo A, no, en este caso me da rayo, pues se va a formar pero ángulo, ¿no? El rayo OA o B, ya tendría el ángulo AOB. Voy a trazar el rayo OC, ya tengo el ángulo BOC. Voy a trazar el rayo OD, tendré el ángulo COD. El rayo DOE, ya tendré el ángulo DOE, ¿no? Allá. Graficando, se ha formado un ángulo, como también lo llamamos ángulo llano, ¿no? Sumado 180. Se encuentran ubicados en un mismo plano, de modo que la bisectriz OX del ángulo AB es perpendicular. Voy a trazar el rayo OX. ¿Bisectriz de quién es? Del ángulo AOB. O sea, estos dos ángulos son iguales. Por ahora lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Y voy a poner la otra condición, donde dice que la bisectriz OX es perpendicular a la bisectriz OD. ¿Qué cosa significa perpendicular? Resulta, perpendicular quiere decir que el ángulo que forma es recto, o sea 90 grados. No te olvides de eso también, ¿ah? ¿Qué más tenemos? Medida del ángulo XO es 160, ahí está. Calcula BOD, listo, ahí está X, allá. Profesor, ¿y por qué he puesto XX? Por esta razón, explicamos. OD, ¿qué cosa es OD? Acá te dice, OD es bisectriz del ángulo BOE. Si este ángulo para mí es X el que me pide, entonces lo mismo será pues DOE, también es X, por esa razón, ¿no? Porque te dice que es bisectriz, ¿también? Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, ya está. Ahora de acá, mira, si este angulito es X, y recuerda que este ángulo todo acá, X o D es 90, ¿cuánto valdría el de acá? A ver, profesor, si este es 90, este es X, sería la diferencia, 90 menos X, claro. Si este es 90 menos X, este ángulo debe ser lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque OX es bisectriz del ángulo AOB. Entonces resulta que es 90 menos X y 90 menos X. Y ya está resuelto el problemita. De la figura, 90 menos X más X y más X, ¿cuánto debe darme? 160. Resolviendo esa pequeña ecuación, entonces el valor de X vale 70. Listo, muchachón. Eso ha sido las 9 preguntitas del ángulo geométrico. Espero haberte hecho recordar un poco el tema. Ya, entonces lo único que te pido es seguir estudiando, practicando. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense, jóvenes, y nos vemos. Ya nos vemos. Cuídense. Les dejo con la musiquita. Dejándome solo, hoy te vas.